Y dos, Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo empiezas esta semana con un día, pues inhábil, feriado? Todo el mundo descansa menos nosotros, aquí seguimos trabajando, Julio. Así es, Jacaranda. Pues es un lunes que suena tantito a domingo, así es que pues hay que disfrutarlo un ratito y yo creo que ya mañana empieza de nuevo todo a tambor batiente. Así es, una Jacaranda, semana corta, ¿no? perdón, sí, sí, Se sí, hacen cortas estas semanas con días así, festivos los lunes. así es. Jacaranda, ¿de qué nos quieres hablar en esta ocasión? Pues mira, algunas reflexiones, Julio, que vinieron a mi mente después de presenciar, de leer varias cosas, de entrevistas en torno a esta cumbre de la ultraderecha, la CEPAC, que se llevó a cabo el viernes pasado, de la cual tú también ya hablaste, y bueno, se han dicho y se han comentado varias cosas. Fíjate que yo a partir, digamos que de este encuentro, me preparé con varias cosas, porque de hecho el próximo jueves en Debate 22 tenemos un programa interesante que habla de las derechas, pero sobre todo también de las izquierdas, porque creo que no hay que perder de vista cómo se conforma este nuevo movimiento de derechas frente a este nuevo impulso de las izquierdas en América Latina. Ujú. Y fíjate que también llegué a un libro súper interesante que estoy ahora leyendo, versión digital, y que se los recomiendo, de un politólogo neerlandés que se llama, no sé si lo voy a pronunciar bien, Cas Mute, ¿no? Que se llama La ultraderecha hoy, de Editorial Paidós, y pues es una referencia obligada, ¿no? Y entonces me parece que es muy interesante este libro, y yo de entrada me planteaba la pregunta de si tiene forma esta nueva derecha radical, perdón, déjenme No te aquí, preocupes. ya sabes que aquí Ha de estamos, ser alguna llamada de los del CEPAC, a lo ay, mejor, sí, Jacaranda. déjame, voy aquí a bloquear mi Sí, teléfono, sí, sí, con además calma. se Siempre conecta con la tenemos. computadora, ¿no? Bueno, eh, entonces, repito, mi pregunta es si tiene forma esta nueva derecha radical de echar raíces en América Latina, ¿no? De dar frutos. Desde luego la respuesta es sí, pero entonces la pregunta sería, ¿en qué se diferencia esta derecha de otras en el mundo, sobre todo, digamos que referencia a las europeas, ¿no? Y habría que decir que en ese sentido, Julio, bueno, no es lo mismo por más que haya argumentos, posturas coincidentes, no es lo mismo la derecha europea, ¿no? Que la derecha latinoamericana, ¿no? La derecha radical latinoamericana, pues tiene un componente anticomunista mucho más marcado, ¿no? Y se acerca mucho más, en este caso, a la norteamericana, muy ligada a Donald Trump, uno de sus referentes más importantes. Es conspiranoica, pero sobre todo es una derecha, Julio, fíjate qué interesante, y ahora voy a decir por qué, que se ujú. acerca a lo que varios estudiosos, incluyendo este libro que mencioné hace un instante, de Cass Newt, llaman la derecha radical populista. Y de alguna manera esta derecha radical populista ha venido transformándose en los últimos 20 años, ¿no? Desde que nació en oposición a todo este movimiento de las izquierdas, del que ya hemos hablado aquí en algunas ocasiones, que empieza a finales de los 90, y ahora, bueno, pues se sigue concentrando y se sigue afianzando con esta llegada y con esta nueva ola o esta nueva marea rosa, ¿no? De las llamadas izquierdas, y hay que subrayar todas distintas izquierdas, todas distintas en América Latina. Y Ujú. las izquierdas europeas, Julio, pues están, o sea, lo digo porque luego se confunde, ¿no? Pareciera que estas derechas en Europa, que están mucho más ligadas a los nacionalismos extremos, ¿no? Por eso su discurso totalmente antimigrante, una suerte de nacionalismo étnico, que de ahí de alguna manera pues abrevan todo este movimiento nazista, fascista, y a veces como que confundimos todo, ¿no? Pero Ujú. en el caso de México, Julio, y por lo que vimos en esta cumbre de la CEPAC, una de las cosas, digamos, que más sorprendentes y creo que reveladoras, tiene que ver con la abierta, digamos que marca que los mismos integrantes de esa derecha asumen, pues como católicos y populistas, ¿no?
y defensora de un modelo económico que, pues digamos, llamémosle con todos los matices que tienes, un neoliberalismo radical, ¿no? Que no se parece nada al de los 90 y que efectivamente impulsan toda una idea de la libre empresa, la iniciativa privada, ¿no? Y deja ver en su discurso, digamos que algo muy interesante, por ahí estuve siguiendo a un joven que se llama Emilio Yitzhak, Ujú, que es ujú. integrante de este grupo Sublevados, a quien tú también has entrevistado, ¿no? Sí. Están muy cercanos a Agustín Laje, toda esta derecha de Vox, en fin, pero creo que aquí empieza a haber matices porque este joven, ¿no? Muy claro decía en uno de sus discursos, en algunas entrevistas, incluso en sus cuentas de Twitter, ¿no? Él decía, yo no estoy interesado, casi como todos los de sublevados y esta corriente de derecha que va como a ras de piso, en una lucha partidista, ¿no? Decía, lo mío es una lucha cultural y religiosa. Yo estoy concentrado en difundir más el pensamiento conservador desde abajo. Y muy claramente él decía, creo que hay que diferenciarnos de esa derechita, como le llamaron, esa derechita miedosa, cobarde, ¿no? Ujú. Y tenemos que asumir una postura, ¿por qué no? Populista, no le tengan miedo, decía este joven, ¿no? La mayoría de los panistas no quieren asumirse como una derecha populista porque tienen miedo a que se les compare con el presidente Andrés Manuel y yo digo, pues no, no le tengan miedo, ¿no? Porque nuestra idea es ayudar a los pobres desde abajo, ¿no? Vamos a apoyar la familia, la muerte natural, ¿no? Todos esos estragos que está haciendo la ideología de género. Y bueno, pues vamos contra esa izquierda que está haciendo más pobre y más miserable al planeta. Entonces, pues sí, ¿por qué no nos asumimos como populistas? Decía, no le tengan miedo, ¿no? Y aquí, fíjate, interesante, Julio, porque a mí me dio muchas luces y referencias con otras cosas que he leído, que ciertamente lo que vamos a ver en México y a partir de que se postula este hombre, Eduardo Verástegui, pues yo creo que ya ni es actor, ¿no? Este hombre que encabeza pues todo este movimiento de derecha radical y que fue apoyado por el hijo de Bolsonaro, vamos a ver si una disputa partidista, política, pero por el otro lado, y ahí es en donde yo digo hay que tener como pincitas y muchos ojos, ¿no? Va a ser una disputa narrativa, cultural y religiosa, Julio, que podría parecer invisible, pero que además se va a mezclar con una cantidad de argumentos que incluso pueden confundirse, ¿no? Con el de las izquierdas. Por ejemplo, decía este hombre Hermann Tech, que es este Ujú. eurodiputado que también fue periodista, y él muy hábilmente decía, oigan, es que nosotros no somos ultraderechas, somos una derecha radical. ¿Por qué nos llaman así? A ver, nosotros queremos, decía, pedimos respeto a las fronteras, respeto a la familia, a la libertad de expresión, ¿no? A la libertad de culto, a la propiedad privada, o sea, defendemos los mismos valores, decía que Charles de Gaulle, o sea, este movimiento en Francia que estuvo justo contra el nazismo, ¿no? Entonces, confunden, ¿no? Y creo que aquí, Julio, y con eso terminaría, eh, insistiendo en lo que varios pensadores, incluyendo a este Casmut que habla en su libro La ultraderecha hoy, que es muy importante pensar que viene probablemente una cuarta ola de la derecha que se organiza de forma diferente, que ha salido de la marginalidad, disputa elecciones, organiza golpes de Estado y muchas veces de forma legítima. Es decir, Trump y Bolsonaro, como dos representantes de esta derecha populista radical, pues llegaron a gobernar, no con partidos de la extrema derecha, pero sí con ciertas, digamos que cierta narrativa que apelaba a determinadas situaciones que de cierta manera, pues todo el mundo podría estar de acuerdo, ¿no? Pues queremos sacar a la gente de la pobreza y darle seguridad, pero a costa de qué. En fin, Julio, que en resumen, y aquí yo creo que una de las cosas que se van a disputar en los próximos años y en este momento con la llegada de gobiernos de izquierda, todos distintos en América Latina, va a ser un escenario nada fácil, ¿no?
porque de entrada tenemos todos los estragos de la pandemia COVID, un panorama geopolítico distinto, una situación económica nada sencilla y una disputa narrativa que por ahí dicen algunos no se puede combatir solamente con verdades, porque ahora lo que se va a tratar, digamos que de atraer todo va a ser a partir de las emociones, ¿no? Esta derecha, ¿cómo va a responder la izquierda? Entonces, vamos a entrar a un momento, Julio, complejo, delicado, pero creo yo de mucha responsabilidad a nivel del periodismo y de tratar un poco pues de salir de estas falsas dualidades o de estas oposiciones que a veces no llevan a nada, sin liberales y conservadores, autoritarios y populistas, demócratas populistas, porque en realidad empieza a mezclarse todo y la disputa narrativa va a construirse de una manera súper compleja, Julio. ¿Cómo ves? Híjole, Jacaranda, pues qué bueno que tenemos este tipo de reflexiones porque es muy necesario que nos asomemos a estos hechos y tú lo dices, una cuarta ola de la derecha con estos ribetes de ultraderecha y es una realidad política, social y electoral que no debemos y no podemos cerrar los ojos ni minimizarla ni caer en el cartabón simplista de rechazarlos y creer que no tienen mayor relevancia. Así es que, pues celebro que nos hayas ayudado a remover las neuronas en este tema, Jacaranda. Así es, Julio, y bueno, interesante eso que planteaban los chicos de sublevados de, bueno, pues, ¿por qué le tienen miedo a que nos digan que nos estamos disputando este discurso, ¿no? Que ellos llaman populista. En fin, complejo y muy interesante este panorama, querido Julio. Y solamente para terminar, si me permites, invitarles a que este jueves justamente vamos a hablar con dos pensadores interesantes, un politólogo internacionalista, Farid Cajat, quien está en la Universidad Pontificia de Perú, quien estudia las izquierdas y las derechas, y Fabricio da Silva, quien es un politólogo de la Universidad de Río de Janeiro, Universidad Federal de Río de Janeiro, con quienes hacemos una reflexión de las izquierdas en América Latina frente a las derechas. Así es que, pues, los esperamos el jueves, Julio, a las 9 de la noche en este programa de Debate 22 que hacemos desde Canal 22, Julio. Muy bien, estaremos atentos, Jacaranda, y por esta ocasión, como siempre, muchas gracias y ya nos veremos la próxima semana, Jacaranda. Así es, Gracias. Julio. Un abrazo. Hasta luego, gracias.